Amigos, bienvenidos una vez más a nuestro podcast. Hoy en Voz Alta tenemos un invitado muy especial y él estará con nosotros en este espacio para hablar acerca también de un tema bastante importante en el país y que tiene que ver con la educación actual. Profesional ya con más de 20 años en este sector educativo y vamos a darle la más cordial de las bienvenidas. Federico Contreras, muy buenos días y bienvenido a En Voz Alta. Hola, muchas gracias por invitarme y aquí estamos listos para tener una charla de este importante tema. Para empezar, ¿podrías contarnos un poco sobre tu experiencia como docente en Colombia y cuál ha sido ese enfoque que le has dado a la educación? Bueno, te cuento que durante el tiempo que llevo en la docencia en Colombia, siempre he tenido un enfoque básicamente en generar y fomentar un ambiente de aprendizaje que sea inclusivo y participativo. Yo creo que adaptar la enseñanza a las necesidades individuales de los estudiantes es fundamental. En tu opinión, ¿cuál es la importancia de la educación en el desarrollo de un país como nuestro país y Colombia, que es precisamente el país en donde te has desempeñado a lo largo de estos casi 28 años? Mira, yo creo que una población educada tiene mayores oportunidades, no solo en conseguir el empleo, que es lo básico en lo que la persona siempre trata de llevar su nivel educativo casi que al nivel de su nivel profesional. Entonces, para encontrar un empleo o emprender un negocio propio, eso es lo que contribuye al crecimiento económico del país. Hay quienes consideran de que en este momento estudiar no vale la pena, por lo que ahora con todo este mundo digital y de las plataformas, pues cualquiera puede hacerse rico de una manera muy sencilla. Puede que sea verdad y que esto resulte, pero aún un negocio pequeño siempre va a necesitar de una preparación y de tener por lo menos los conocimientos básicos para que precisamente ese emprendimiento o esa iniciativa pueda sostenerse a lo largo del tiempo. O por lo menos creo que es importante tener un balance entre el estudio y ese tipo de emprendimientos y demás. ¿Cuáles consideras que son los principales desafíos que enfrentamos en el sistema educativo en Colombia, precisamente en estos momentos donde hay tantas plataformas y donde hay tantos emprendimientos u posibilidades de negocio? Desde tu experiencia como docente, claro está. Hombre, como se dice, desafíos todos y muchos, pero digamos que podemos abordar unos cuantos como para fomentar la discusión. Mira, iniciando la desigualdad, ¿cierto? De hecho, hoy en día, pues uno podría decir que, bueno, por no decir que todo mundo, cualquier persona puede acceder a la educación, pero aún hoy en nuestros días sigue habiendo una desigualdad y una brecha entre las zonas urbanas y rurales. De hecho, podría decirse que hasta en las mismas zonas urbanas todavía hay desigualdades. Y quien creyera, y uno podría decir en estos momentos, no, pero es que ya todo el mundo tiene internet en casa, todo el mundo tiene un computador, pero realmente las estadísticas muestran que también hay una población significativa en que no tienen esa facilidad de conectarse a una red. Totalmente cierto lo que dices. Claro, y aún así cuando en teoría no se requiera una conexión a internet o que sea algo virtual, se necesita. Así tú estés yendo presencialmente a clases, no va a ser lo mismo la persona que tiene una buena conexión a internet, que tiene acceso a estas plataformas, a la persona que solo puede ir al colegio o a la escuela cuando debe ir, y no cuando puede acceder de otras formas para precisamente fomentar esa falta de recursos. Mira, otro punto que se puede tocar ahí muy importante es como, y esto lo hablaba, imagínense ustedes desde el 98,
lo repetía mucho el humorista Jaime Garzón. Él siempre decía o repetía mucho en estos discursos donde él decía algo que es muy importante, que las universidades, las escuelas y los colegios están muy desconectados de lo que es la vida real, ¿cierto? Y nos enseñan cosas que en teoría no nos sirven para la vida real. Entonces esa desconexión hace que la persona que cuando sale o se gradúa realmente queda totalmente perdida y desorientada cuando ingresa al mercado laboral. Yo creo que a todos nos ha pasado y es verdad, nos graduamos de la universidad y adquirimos muchos conceptos, pero salimos a una empresa, sobre todo cuando se está apenas iniciando, a coger experiencia profesional. Y salimos y nosotros, ¿qué es esto? Pues, ¿y ahora yo qué hago? Entonces, por ahí también hay unos memes bastante chistosos acerca de eso, porque es como, estamos en el lugar equivocado y nos toca empezarnos a formar en una cosa totalmente diferente a la educación que recibimos en la universidad. Totalmente, dijiste una palabra muy importante. Llegamos a las empresas a formarnos. Porque donde deberíamos formarnos, no digo a veces ni la calidad, sino el contenido que se brinda, porque pues, digamos que los docentes pueden ser docentes de calidad, pero a veces el contenido va muy muy en contravía de lo que se requiere realmente, sobre todo en la vida y en la parte laboral. Otra cosa que a mí hace unos 5 años, creo 5 o 6 años, me impresionó mucho. Hay una imagen por ahí, la pueden buscar y todo, sobre todo acá en los canales regionales de Antioquia, donde el alcalde de turno salía a las calles de barrios populares con megáfono en mano a decirle a los niños y a los padres que llevaran sus hijos a las escuelas. La deserción es una cosa impresionante que hoy en día me cuesta mucho creer que una persona que está en una zona urbana, que de alguna manera tiene el acceso para ir, haya deserción. Eso a mí hoy en día no me cabe en la cabeza. Incluso en estos momentos se ve, porque también pues vemos nuestros medios noticiosos. Perfectamente lo recuerdo y he visto que hasta hace poco había una campaña precisamente de la administración de la alcaldía en estos momentos en donde hacían un llamado por las comunas, por las veredas, por los barrios, invitando a los padres de familia, llevando una oferta educativa bastante amplia para que los niños no estén por fuera de sus hogares, sino que estén en esta etapa tan importante como es el proceso formativo. Claro, y eso ahondando en zonas, hay en partes donde realmente el acceso es difícil. Entonces, si yo debo tomar un bus o no sé, irme en mula, luego pasar un río, caminar, entonces claro, esto hace que la persona, el joven, claro, le coja más pereza pues, ir o tenerse que desplazar mucho para llegar a su colegio o a su escuela. Pero casualmente pasa el contrario, quienes tienen esas facilidades también, son los que se presentan como un alto índice de deserción, mientras que los que están en las zonas alejadas o veredales pareciera que son los que realmente aprovechan o se desplazan hasta las escuelas y colegios. Es correcto. Bueno, ahora estamos todos muy digitales y estamos pues como en las nuevas tecnologías y cada vez salen lo que hablábamos ahora, más plataformas y más diseños o modelos educativos. Cuéntanos cómo ha impactado precisamente la tecnología en ese proceso de enseñanza-aprendizaje en Colombia. Pues mira, un impacto grande. Si nos remitimos al 2019, ya de por sí era complejo explicar a un estudiante cómo debía adjuntar un trabajo por la plataforma de la universidad. Cuando llegó el 2020 ya vimos que esa complejidad se desvaneció por completo y sobre todo en la parte, digamos, de la interacción se duplicó, se triplicó, porque tú atendías
no sé, en el aula atendías 20 estudiantes al tiempo, ¿cierto? Con sus dudas, sus inquietudes. O incluso hasta más. Con esto tan interactivo, pues tú podías tener en el 2020 una sala repleta de 100 estudiantes porque todos estaban escuchando al mismo tiempo la misma clase. Insisto, es que los docentes ejercen una labor demasiado importante, que es una labor formativa, que se hace también incluso por vocación, pero siendo sinceros no es para nada fácil lograr el control de unos grupos tan numerosos dentro de un aula, ahora ya de manera virtual. Sí, eso fue una gran dificultad, por lo que decía ahora, atender a 20 estudiantes en un aula con dudas o con inquietudes, pues entre comillas era sencillo. Al tener una clase abierta para varios grupos, pues se dificulta. Pero estos son como contrariedades que se dan en este ámbito digital, porque si bien dificulta esa parte de atender a las personas, también facilitó mucho la comprensión de los contenidos y el aprendizaje colaborativo. Bueno, la tecnología nos da todo un panorama de muchas posibilidades y precisamente quiero que nos cuentes qué estrategias o métodos consideras más efectivos para motivar a esos estudiantes y así poder fomentar su participación activa en el aula, sea presencial o virtual. Pues mira, hay muchas estrategias o formas o métodos que uno puede usar para fomentar esto, pero digamos que lo hablábamos ahorita, yo creo que lo más interesante que deberíamos y que tratamos de aplicar los docentes es vincular el contenido de los cursos con las experiencias básicas y de interés de los estudiantes, ¿cierto? Mostrándole la relevancia y que puedan aplicar estos conocimientos no solo a la vida cotidiana, sino también a la parte laboral. Tú eres un fiel ejemplo de eso, por lo que pues pese a que eres una persona joven, pero lleva 28 años en este campo de la docencia, entonces digamos que han pasado 28 años y en esos 28 años has podido ver demasiados modelos que se han utilizado en cuanto a la educación y has podido ver como toda esa transformación. Digamos que nosotros crecimos con un modelo educativo en nuestra época, pero tú que estás en todo este campo has podido ver muchos modelos, muchas estructuras, muchas metodologías. Sí, yo creo que parte de ese punto es, yo he estudiado también, he sido estudiante a la par de docente, y no voy a dar nombres, pero yo estuve en una universidad que me gustó mucho porque entregaba responsabilidad al estudiante en la formación. No solo era el docente dándole o brindándole una educación, o mejor, una información para que la persona se forme, sino que el estudiante debía tener responsabilidad activa en su propio aprendizaje. ¿Está de pronto esa universidad basada en algún modelo en específico? Hay un modelo, se llama el modelo alemán, donde como te explicaba, le delegan al estudiante responsabilidad, donde dice, usted se va a encargar de aprender esto. Si tiene alguna duda, acuda al docente. Pero la responsabilidad principal era siempre del estudiante. Es decir, la autonomía 100% también del propio estudiante. Es correcto. Ya la parte evaluativa sí era responsabilidad del docente, pero el estudiante llevaba la mayor carga de responsabilidad en cuanto a la formación. Federico, tocabas un punto muy importante y es que nos cuentas que ejerces como docente durante todos estos años. También has estado en el otro rol que es el de ser estudiante, porque considero que un docente, un maestro nunca, son como los médicos, nunca pueden dejar de aprender y estarse capacitando. ¿Cuál es tu opinión sobre la importancia de la formación del docente en el sistema educativo de nuestro país? Mira, eso es muy importante. Los maestros tenemos que estar siempre estudiando, siempre actualizándonos. Te cuento una anécdota rápido. Cuando nos graduamos, la primera vez, en el primer pregrado que tuvimos, yo tenía un compañero que terminó muy quemado
muy quemado, cansado del estudio, de la formación. Y cuando se recibió el diploma dijo, yo no vuelvo a estudiar en mi vida. ¿Cómo? Qué equivocado estaba, porque realmente para lo que ejercemos nosotros, pues estudiar todos los santos días debemos hacerlo. Y de ahí que el docente siempre se forme, porque todos los días salen cosas nuevas, todos los meses, todos los años. No nos podemos quedar con la misma guía de hace un año o 2 años, porque por increíble que parezca, lo que enseñamos en un mes, ya al otro mes puede que ya sea obsoleto. Uno también se pregunta, entonces uno dice, bueno, es que hay profesionales, pero entonces ¿qué tipo de profesional quiero ser yo? ¿O qué tipo de profesional, cómo me estoy vendiendo? Porque realmente uno dice, cuando uno se gradúa, tiene unos conceptos básicos, elementales, pero verdadera formación está en el día a día y ya, por decirlo de alguna manera, en el campo de batalla. Claro, y no solo como docentes, o sea, cualquier profesional que se precie, todos los días tiene que estarse actualizando. Es imposible hoy vivir de una carrera y decir, me gradúo y listo, ya está. No, creo que todas las carreras, todos los profesionales, todos los técnicos, tecnologías, todo están en una constante evolución. Entonces, cuéntanos cuáles son esas habilidades y esas competencias que consideras esenciales para que los estudiantes de hoy puedan enfrentarse a los desafíos de este siglo. Cuando me hacen este tipo de preguntas, a mí siempre se me viene a la mente Charles Chaplin en una película muy famosa de la industrialización en Estados Unidos, donde se muestra a Charles Chaplin haciendo una sola cosa. Está en una especie como de fábrica y él solo tiene que martillar algo y llega, pasa y pasa y pasa y solo se dedica a eso. A martillar. Eso es lo que el capitalismo de esa época nos mostraba. Yo solo hago una cosa y solo una cosa y me dedico a eso todos los días de mi vida. Sí. Hoy ese ya no es el canon. Hoy en día las personas cuando salen, tú tienes que tener pensamiento crítico, comunicación efectiva, trabajo en equipo, innovación, creatividad. Es decir, el nivel de una persona que se gradúa es mucho más superior, porque se supone que con las herramientas que se le brindan a estas personas deben tener esa disposición, no solo para hacer una cosa, sino para hacer muchas. Y no solo hacer muchas, sino que también muchas y al mismo tiempo. Y no solo al mismo tiempo, sino que hoy en día cualquier profesional que tú veas no hace una cosa. Yo como docente tengo que estudiar, atender a los estudiantes, calificar, dar clase, preparar clase, todo al mismo tiempo, porque ya hoy en día yo no solo me dedico a dar clase y ya, o cualquier profesional, no solo los docentes. Hay mucho trabajo también ahí de la parte administrativa, sobre todo cuando es evaluaciones, entregas de notas, todos, elaboración incluso del mismo pensum. Es duro porque de hecho lo que mencionas es muy importante, porque a veces, por increíble que parezca, esa parte administrativa que mencionas es mucho más dura, es más, lleva hasta mucho más tiempo, porque de 2 horas que yo doy clase, pues lleva 4 horas de preparación, porque debo calificar los trabajos, leerlos, que eso es muy importante para saber qué es lo que el estudiante está plasmando. Entonces no solo son las 2 horas que se ven de clase, sino que detrás de esas 2 horas hay un trabajo y una preparación muy ardua. Interesante todo este tema que tiene que ver con la educación en Colombia. Nuestro invitado Federico Contreras lleva más de 28 años dedicado a esta labor educativa, formativa en nuestro país. Federico, ya para ir finalizando con esta charla tan importante, ¿qué consejo le darías a los estudiantes para que puedan tener realmente una educación de calidad? Bueno, yo creo que uno de los consejos más importantes, sin duda, es que aprovechen, que le saquen el jugo, que aprovechen al máximo las oportunidades que hoy hay. Es increíble todo lo que se tiene hoy a mano,
para profundizar, para ir más allá de lo que solo se nos da en las aulas. Entonces yo creo que el mensaje hacia los estudiantes es, uno, hacerse responsable de su educación. No esperar a que nos llegue todo, sino hacernos responsables y aprovechar al máximo la etapa y el momento del aprendizaje. ¿Qué es lo más bonito de ser docente o maestro? Hombre, muchas cosas, pero yo creo que el poder de alguna manera influir en la vida de las personas, de los estudiantes, el realmente formar y saber y entender que esas personas van a salir a un mundo inexplorado, yo creo que eso es de las cosas más satisfactorias que hay. Todos los que nos dedicamos a esta labor, yo creo que estamos completamente convencidos que lo que hacemos se hace por vocación. Esto yo lo comparo muchas veces con ser médico, con ser hasta de las Fuerzas Armadas. Yo creo que hay que tener una vocación innata para poder lograrlo, porque no es solo un oficio, sino que es algo que realmente contribuye a la sociedad. Esta época donde los jóvenes muchos piensan o tienen en su cabeza que estudiar es una pérdida de tiempo y de dinero, ¿qué les dirías a ellos? ¿Realmente vale la pena estudiar? No solo estudiar, sino formarse. Yo creo que me gusta más esa palabra, formarnos. De estudiar, pues se estudia cualquier cosa. Yo creo que el formar es mucho más interesante porque realmente transforma a la persona. Hemos escuchado a nuestro invitado en el día de hoy, Federico Contreras, docente, maestro, más de 28 años dedicado a esta ardua y exigente labor, tanto en instituciones privadas como públicas en Colombia. Federico, nuevamente muchísimas gracias por haber apartado este tiempo para compartir con toda la audiencia de En Voz Alta, que seguramente disfrutará también mucho de esta charla. Esperamos más adelante que puedas estar nuevamente en los micrófonos de En Voz Alta. Claro que sí, a ti muchas gracias por invitarme a tu canal y a tu espacio, y quedamos atentos a una próxima invitación. Muchas gracias. Y a ustedes recuerden que nos escuchamos pronto, muy pronto. Cuídense mucho. Feliz día para todos.